su apertura hacia el reino saudita culminó con la primera visita al Papa de un rey saudí. Para Benedicto XVI, la verdad no se impone con la fuerza. Verdad y libertad van juntas y las creencias religiosas no pueden ser forzadas o negadas. Pero, ¿cómo somos capaces de discernir la verdad? Para Benedicto XVI, la respuesta no puede ser solo la fe. La fe exige razón. De otra forma sería irracional y degeneraría en superstición. Pero la razón por sí sola no puede conocer toda la verdad. Solo con la fe sujeta a la razón, el hombre puede llegar a conocer a Dios y, por tanto, la verdad acerca de sí mismo. Alemania en tiempos de guerra. Miedo, violencia, destrucción. Ante el telón de fondo de la ideología totalitaria, aprendió desde pequeño que la ausencia de la verdad lleva a la inhumanidad. Para el joven Joseph Ratzinger, los horrores de la Alemania nazi son un poderoso ejemplo de una sociedad sin Dios, construida sin respeto a la dignidad humana. Ratzinger pertenece a la generación de los jóvenes que fueron los últimos en ser enviados a la guerra. Tenía solo 17 años, la última generación que fue arrojada al fuego. Fue prácticamente una casualidad que no muriese en la guerra. Creo que eso ha formado todo su carácter y su visión del mundo. Cuando analizamos los discursos del Papa, se pone de manifiesto que quiere dar la vuelta a las experiencias de las vidas sin sentido o de que el sentido pueda destruirse, que es una experiencia muy europea. Hoy, la crisis de sentido ha adquirido una forma más sutil, y el Papa la ha diagnosticado como relativismo. El relativismo, dice, es una actitud que no reconoce nada como definitivo. No existen criterios objetivos, solo hay la voluntad libre y subjetiva. Bajo la apariencia de libertad, el relativismo crea las cárceles para encerrar a cada persona en su propio ego. Relativismus ist ja eines seiner ganz großen Stichworte. El relativismo es una de sus grandes palabras clave. La pérdida de la verdad es la pérdida del sentido. Y otra palabra clave es la autodestrucción, que tiene lugar a través de una especie de consumismo o hedonismo, donde la más alta autorrealización consiste en el placer, donde incluso las relaciones personales son vistas como útiles o inútiles, y esto lleva al aislamiento. Él experimentó de joven la pérdida del sentido en dos ideologías que trataban de conseguir algo similar de modos diferentes. Primero el nazismo y luego el marxismo, que encontró en la universidad. El Papa considera que la raíz de los problemas de Europa es el divorcio entre la fe y la razón, y su preocupación se extiende más allá de Europa, a los Estados Unidos. Benedicto XVI nos propone una visión del primer mundo, una crítica de algunos aspectos de la sociedad moderna que incluye a Europa y a los Estados Unidos, una cultura muy secularizada, una cultura que hace hincapié en la libertad individual hasta sumergir a veces el bien común, una cultura que sin una base moral común a veces tiende a un sentido relativizado de la moralidad. Para Benedicto XVI, América tiene una posición cultural única en el mundo moderno. Comparte algunos de los problemas de Europa, pero ha evitado otros. A diferencia de Europa, América todavía va a la iglesia. El Papa piensa que los americanos han desarrollado ciertas actitudes que ponen de manifiesto una nueva y diferente forma de abordar la religión desde la política. Hay un sentido religioso en gran parte de América. Es un país muy secularizado, pero tiene un sentido religioso que es tal vez más palpable en muchos aspectos que en algunas zonas de la Europa moderna. Creo que el Papa lo valora y que tratará de aprovecharlo. Observando que la cultura occidental ha sustituido cada vez más la fe en Dios por la fe en el progreso humano, el Papa ve a Europa no solo en declive, sino al borde del abismo. Por eso es muy significativo que Joseph Ratzinger escogiese como nombre Benedicto.
Escogió el nombre de Benedicto, en parte, seguramente para pedir que Europa quedase bajo la protección de San Benito de Europa y que la cultura cristiana pudiese ser preservada. La progresiva expansión de la orden benedictina, fundada por él, ejerció una enorme influencia en la difusión del cristianismo en todo el continente. San Benito es un punto de referencia fundamental para la unidad de Europa y un recordatorio de las irrenunciables raíces cristianas de su cultura y su civilización. Para el Papa, la cultura toma su fuerza de la ley natural, inscrita en cada corazón humano. Este terreno común se encuentra en todos los países del mundo, y solo sobre este terreno la gente puede prosperar. Para él, reavivar la conciencia de la ley natural es vital para la defensa de la libertad y la dignidad humana, algo en torno a lo que se pueden unir las diferentes religiones. La verdad sobre la persona humana es la respuesta al relativismo, el laicismo radical y las ideologías violentas. Solo mediante el reconocimiento de la centralidad de la persona podemos encontrar un terreno común, podemos superar las diferencias culturales y neutralizar la fuerza explosiva de las ideologías. El Papa ha condenado enérgicamente el uso de la violencia en nombre de Dios. Durante una lección magistral sobre fe y razón en su antigua universidad de Regensburg, Alemania, citó el diálogo entre un emperador medieval y un sabio persa sobre el cristianismo y el islam. En tono duro, el emperador acusó al islam de ser una religión violenta. El Papa se distanció de las palabras del emperador, pero subrayó la importancia de la cuestión de si la fe está ligada a la razón. El argumento decisivo contra la conversión violenta es este: no actuar de acuerdo con la razón es contrario a la naturaleza de Dios. Pero para las enseñanzas musulmanas, Dios es absolutamente trascendente. Su voluntad no está ligada a ninguna de nuestras categorías, ni siquiera a la racionalidad. En su siguiente aparición pública, aclaró que de ninguna manera compartía la opinión del emperador. Mi intención era muy diferente. A partir de lo que Manuel II dijo después de manera positiva, con palabras muy hermosas, acerca de la racionalidad que nos debe guiar en la transmisión de la fe, yo quería explicar que no es la religión y la violencia, sino la religión y la razón quienes deben ir de la mano. Poco después, realizó un viaje planificado desde hacía meses a Turquía, su primera visita a un país musulmán. El ambiente era hostil. Se habían organizado protestas y se temía por su seguridad. Cada movimiento del Papa fue analizado y cada encuentro presentaba un nuevo desafío. Por ejemplo, su cita con el presidente de Asuntos Religiosos. La islamofobia promueve la idea de que el Islam fomenta la violencia, de que el Islam se ha propagado con la espada. Todo musulmán se siente profundamente ofendido por estas acusaciones. El Papa respondió de modo tranquilo y conciliador, lo que ayudó a calmar la situación. La mejor manera de avanzar es a través de un diálogo auténtico entre cristianos y musulmanes, basado en la verdad e inspirado por un deseo sincero de conocerse mejor unos a otros, respetando las diferencias y reconociendo lo que tenemos en común. El gran muftí de Estambul, que es profesor de pensamiento islámico, tenía esperanzas que la visita del Papa a Estambul pudiese construir puentes después de Regensburg. A veces sucede que algo que comenzó mal llega a buen puerto. La buena voluntad de ambas partes posibilitó una inesperada visita a la Mezquita Azul. El gran muftí lo acompañó y le invitó a realizar un momento de oración. La imagen del Papa y el muftí, ambos rezando, impresionó, y no solo en Turquía. Poco después, estudiosos musulmanes ofrecieron una respuesta académica a las preguntas planteadas por el discurso de Regensburg, abriendo así un nuevo capítulo de auténtico diálogo
entre pensadores cristianos y musulmanes. Este edificio en los Jardines Vaticanos es la casa de la Pontificia Academia de las Ciencias. Fundada en 1603, es la academia científica más antigua del mundo. Cuenta hoy en día con 78 miembros de todo el mundo, líderes en su campo, entre los que hay varios premios Nobel. Son hombres y mujeres que asesoran al Papa en cuestiones científicas y lo mantienen al día. El Papa está convencido de que no hay ningún conflicto entre ciencia y fe. Combate la idea equivocada de que la Iglesia se opone al progreso científico. Para él es una cuestión de respeto mutuo. Ha señalado el peligro de que la ciencia se convierta en un fin en sí misma sin que reconozca sus propias limitaciones. Esto conduce a una investigación sin ética, donde no se sirve al ser humano, sino que se le utiliza. El Papa explica en Spe Salvi que esa es la situación en la que el hombre pone su esperanza en el progreso humano a costa del ser humano, instrumentalizándolo e incluso destruyendo al ser humano por el bien de los seres humanos. Esto sería el final de nuestra civilización. Si la ciencia debe servir al bien de la humanidad, tiene que estar abierta a la sabiduría de lo que es verdaderamente bueno. We know that science can be used for the good or for the bad of man. Sabemos que la ciencia puede ser usada para el bien y para el mal del hombre, para bien o para el mal. El hombre puede ser destruido a través de la ciencia, y no basta con practicar la ciencia pura. La ciencia entra en el mercado, está a disposición del poder social. Necesitamos sabiduría para poner en contacto a la ciencia con la vida humana real. Este es el mensaje de Benedicto XVI. In order to bring science in contact with the real human life. And this is the message of Benedict XVI. Esto se aplica también al medio ambiente. Desde que fue nombrado Papa, con frecuencia ha hecho llamamientos al cuidado responsable del medio ambiente. Porque el temor de Dios y la sabiduría tienen como consecuencia esa responsabilidad. Apoyándose en San Agustín, el Papa ha diagnosticado una especie de enfermedad del sueño de tipo espiritual en Europa y Occidente, y considera su deber despertarlos como acto de verdadero amor cristiano. Look around. Most people are not really interested in their own lives. Miremos a nuestro alrededor. La mayoría de las personas no se interesan realmente de sus propias vidas. Ven la televisión, leen revistas, se identifican con los modelos que proponen los medios de comunicación, que son modelos sin dolor y sin fe. Todo es fácil y si te gusta, todo es bueno. No apuestan por el matrimonio, no apuestan por el amor verdadero, sino que apuestan por las estrellas de Hollywood, por YouTube, por el mundo virtual. Están divididos y su vida real sigue siendo pobre. Se imaginan que viven otra vida y pierden el contacto con la vida real. Living another life, and you lose contact with your real life. El énfasis del Papa en la verdad no es en absoluto teórico. Propone una vuelta a la realidad, a un mundo en el que el sentido de la vida, el amor, la esperanza, la gente real y la familia se conviertan de nuevo en el centro de atención. I think this is perhaps the main feature. Creo que la principal característica de sus enseñanzas es esta. Jesucristo es el hombre que es el Hijo de Dios, el hombre que introduce al hombre a la vida verdadera. No es la vida eterna después de la muerte, ya comienza ahora y es posible vivirla con pasión. Living a life of passion. Y hay signos de que el mensaje del Papa empieza a ser escuchado. People are, La gente está hablando de nuevo sobre las cuestiones fundamentales y durante mucho tiempo estaba casi prohibido considerar estos temas. Existía la idea de que tenían que ser neutralizados. They had to be neutralized. Según los periodistas alemanes en Roma, también en su tierra natal, donde el pensamiento laico ha prevalecido, comienzan a ganar espacio las enseñanzas del Papa. I can talk about themes and topics never. Puedo hablar de temas y tópicos de los que antes no podía. Puedo escribir sobre Eucaristía, puedo escribir sobre liturgia, puedo escribir sobre cualquier cosa. I can write about the liturgy. I can write about everything.
Hay una revolución Ratzinger, pero es diferente a lo que mucha gente esperaba. El Papa Benedicto XVI es un hombre muy cuidadoso, metódico, que escoge su agenda con mucho cuidado. Fue la primera decepción de la gente, sobre todo de los periodistas, que esperaban lo que ellos llamaban la revolución Ratzinger. La revolución está llegando, pero muy lentamente. Desde que fue elegido Papa, Benedicto ha realizado algunos cambios, pero recordemos que en sus escritos como cardenal Joseph Ratzinger aseguraba siempre que no se debían hacer las cosas demasiado bruscamente. En mi opinión, la palabra que resume el pontificado de Benedicto XVI es sabiduría. Con la edad que tiene y con su experiencia, es un hombre sabio en lo que comunica y también en su manera de reaccionar a los acontecimientos políticos. Para muchos católicos, el histórico día en el que el cardenal Joseph Ratzinger fue elegido supremo pastor de la Iglesia Católica quedará grabado para siempre en su memoria. Pero no todos le dieron una calurosa bienvenida. La imagen de Joseph Ratzinger en los medios de comunicación era la de un duro vigilante doctrinal, alguien rígido, frío, dogmático y duro. Era una imagen basada en la percepción de su anterior cargo como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que defiende a la Iglesia de las herejías. Era fácil presentarlo como un severo encargado de disciplina. A veces la gente trata de clasificar a Juan Pablo II como el buen pastor de la Iglesia, y el pastor alemán Ratzinger, el Panzerkardinal, como el que estaba enfadado y mordía. Pero no es cierto. Él es muy sensible a la autoridad de la Iglesia. Por eso estoy convencido y sé que él siempre hizo lo que Juan Pablo II quería que hiciese. El mito periodístico de perro guardián de la doctrina comenzó a desvanecerse en el momento en el que se hizo visible al mundo entero. En el momento en el que apareció en el balcón y todas las cámaras del mundo le enfocaron, se hizo imposible desvirtuarlo. No había posibilidad de hacer una caricatura. Apareció con sencillez y sonriendo, y así conquistó al mundo. Cuando era cardenal, pensaba que el futuro traería una iglesia más pequeña, pero más pura. Pero como papa, ha atraído a multitudes cada vez más grandes que escuchan lo que les dicen. Benedicto XVI ha conseguido ser papa en el sentido de ser un padre, de ser católico en el sentido de abrazar a todos. Pero también tiene cosas que decir, y la gente se ha dado cuenta. Dicen, este hombre tiene algo importante que decir y nosotros tenemos que escucharle. En la noche del 2 de abril de 2005, 1.200 millones de católicos perdieron su pastor en la tierra. El mundo perdió a Juan Pablo el Grande. Il Papa mi è sempre vicino tramite I suoi testi, perché qui lo sento, lo vedo parlare. El Papa está siempre cerca de mí a través de sus escritos. Le escucho y le veo hablar, así que puedo mantener un diálogo continuo con él. Esta cercanía no se limita a palabras y textos, porque detrás de los textos le escucho a él. El Papa ha ido a la casa del Padre y por lo tanto no ha desaparecido. Un uomo che è andato al Signore non si è allontanato. Seguir los pasos del Papa Wojtyła no iba a ser fácil, y muchos pensaron que era humanamente imposible. El Papa Benedicto XVI nos ha mostrado que hay vida en la Iglesia Católica después de Juan Pablo II. Muchas personas se preguntaban cómo podría seguir la Iglesia Católica, quién podría ocupar su lugar. Y lo que Benedicto XVI ha hecho es mostrar a la Iglesia Católica que hay una manera diferente de ser Papa, tal vez con una agenda menos frenética, menos activa, pero con el mismo impacto. Pero Joseph Ratzinger sabe que no está solo. Y también sabe que no es el protagonista. Su tarea es dirigir las miradas a quien representa.
El día de su ordenación sacerdotal fue todo un evento para una ciudad católica como la suya de Baviera. El pueblo salió a la calle de forma masiva. Las bandas tocaban música, lo vitoreaban y él se decía a sí mismo: Joseph, esto no es para ti, esto es por lo que tú representas. Wojtyła was a great man. Karol Wojtyła fue un gran hombre, Ratzinger es un gran hombre, pero lo que nosotros seguimos son las enseñanzas de Jesucristo, y no solo sus enseñanzas, sino su presencia a través de diferentes papas, de diferentes hombres. True different man. Tengo que decir que el Papa Benedicto XVI es uno de los más grandes regalos que Dios ha dado a la Iglesia Católica en los tiempos modernos. Tenemos que apreciarlo y ayudarle en su trabajo. Help him in his work.